Entonces, pues nada, como les decía, eh, hoy en nuestra última sesión eh, vamos a hacer un análisis de la declaración de renta de dos políticos que ustedes quieren mucho, de dos políticos que pues son muy controversiales, son de polos opuestos, pero pues con el ánimo de analizar un poquito más en detalle qué es lo que realmente ha ido ocurriendo en ese tipo de situaciones, ¿ok? Hay que arrancar por algo y es que pues, la declaración de renta se hace es con base en los ingresos que ha tenido una persona, ¿sí? Aquí, por más que sean políticos, por más que sean personas públicamente expuestas, pues digamos que lo hace un poco como más escandaloso en algún momento, podría decirse, pero digamos que no por eso, pues vamos a desviarnos del tema, vamos a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible, pero digamos que en algún momento pues, espero que cada uno de ustedes pues, tenga oportunidad de participar. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, pues son el análisis de la declaración de renta de Álvaro Uribe y de Gustavo Bolívar para ver dos polos opuestos. ¿Listo? Entonces, digamos que esto fue la primera vez que se hizo la, la declaración de renta pública de este tipo de políticos. Sí, bueno, de todos los políticos. Y ahí fue cuando aproveché y dije, bueno, es un buen insumo, vamos a mirar esto, cuál es el alcance que tiene y a realizar un análisis de eso. Entonces, hay varias cositas que aclarar. La primera es que, digamos que la declaración de renta no es suficiente para sacar conclusiones sobre la situación financiera o tributaria de una persona. La declaración de renta ahí se queda corta. En segunda instancia, digamos que hay que destacar que el sistema tributario colombiano, pues ya lo hemos analizado en varias ocasiones, es inequitativo, ¿sí? Y es inequitativo, ¿por qué? Porque no siempre el que más gana es el que más paga, ¿ok? Entonces, ese es uno de los puntos que más se critica del tema impositivo en nuestro país. Y en tercer lugar, el impuesto de renta no se paga sobre el capital o el patrimonio, sino sobre la renta, ¿ok? Entonces, digamos que el hecho que este tipo de personas haya tenido, o sea, o que se hayan visto obligados a publicar las declaraciones de renta, eso es normal desde hace más de medio siglo en democracias consolidadas, pero en Colombia fue necesaria la ley 2013 de 2019 para que la información financiera básica, porque eso no es toda, es una información financiera básica de nuestros dirigentes, por fin quedara sujeta al escrutinio público. La publicación de este tipo de documentos, digamos que ha despertado todo tipo de comentarios, especulaciones y muchas descalificaciones, ¿sí? Que fulano sí pagó, que fulano no pagó, que si es el renglón 103 o el renglón 104, en fin. Muchos contadores aclararon la lógica de los números y la existencia de esos saldos a favor o en contra, mientras que algunos políticos acusaron a los analistas de no saber, ¿sí? De no saber leer una declaración de renta. Pues bien, en esta sesión nos vamos a ocupar de cómo leer la declaración de renta de una persona natural en Colombia. Y aquí hay que decir que en contraste con otros países donde el proceso es muy simple, aquí es común encomendar o tener que encomendar ese tipo de labores o la elaboración de este tipo de documentos a un contador profesional que conozca todas las sutilezas, recursos y escapatorias, por no decir triquiñuelas, de ese complicado y muchas veces reformado estatuto tributario. ¿Ok? Entonces,
en ese orden de ideas, pues vamos a empezar por... esta es, digamos que, el formato, ¿sí? De lo que es lo hace obviamente la función pública, que es el ente que regula lo que tiene que ver con los funcionarios públicos del país. Y aquí tiene el formulario se denomina la publicación proactiva, declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, según lo que emana la Ley 2013 de 2019, la Ley 1437 de 2011 y la 734 del 2002. Entonces, este es un formato que todos los políticos y funcionarios públicos de alto nivel tienen que diligenciar. Entonces aquí aparece Álvaro Uribe Vélez, cédula de ciudadanía tal, ¿de dónde? De Medellín, lugar de domicilio Río Negro, nombre de la entidad, organismo, institución, notaría, curaduría u otra donde trabaja en el Senado de la República antes de que renunciara, cargo o función que cumple, senador de la República, lugar de sede, Colombia, en Bogotá, ¿en dónde? En la séptima con octava. Es un servidor público electo mediante voto popular, ¿sí? Y aquí hay una declaración juramentada y dice, declaro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122, inciso 3 de la Constitución Política de Colombia y en lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha en forma personal o por interpuesta persona son los que relaciono a continuación. Entonces viene aquí, eh, esto es como un resumen de la declaración de renta. Entonces tiene la primera sección es de ingresos, bienes y acreencias. Hace referencia a los ingresos y rentas que obtuvo eh, Álvaro Uribe en el último año gravable. Fueron por salarios y demás ingresos laborales 456.945.000 pesos. Cesantías e intereses de cesantías no tiene, gastos de representación no tiene, arriendos, honorarios, etcétera. Otros ingresos y rentas, 9.349.000 pesos. Y uno dirá, pero pues este man, ¿qué? O sea, si es el hombre más rico del país, bueno, no el más rico del país, el más poderoso. Pero uno diría, bueno, pues poder con plata como que esos van iguales, ¿no? Pero bueno, total de ingresos, 466.294.000 pesos. Cuentas bancarias que posee en Colombia y en el exterior. En Colombia, en el Banco Itaú, tiene una cuenta corriente con 348 millones, procedente de un crédito bancario. Y del Banco JP Morgan, en Estados Unidos, una cuentica de $50.520. Eso es lo que reporta. Mis bienes patrimoniales son los siguientes. Aquí uno comienza a decir, pero bueno, venga a ver, lote rural, todos son lotes rurales. Y aquí empiezan a salir cositas raras, ¿no? Entonces uno como que dice, pero ¿por qué este man todo en el campo? ¿Por qué todo el lote rural? ¿Sí? Y uno lo ve tierno con su poncho y su carriel y dice, no, es que el hombre es campesino y sí, pues no, no es por eso. Es porque, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque el sector rural no tiene la valoración que debería tener, ¿sí? Es un tema que en el sector rural el avalúo catastral está atrasado en más de 30 años, ¿sí? No se ha hecho y por ende estas personas, pues digamos que por un lado adquieren muchas tierras, eh, y digamos que tierras, digamos que las compran a personas de bien, supuestamente, y obviamente pues las compran a un precio irrisorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el metro cuadrado en el sector rural está muy desvalorizado, ¿ok? Por eso es que muchos grandes terratenientes no pagan lo que deberían pagar, porque pues el metro cuadrado allá no vale lo que debería valer, ¿ok? Entonces arrancamos ahí teniendo un lote rural en Córdoba, todo es en Córdoba, ¿no? En Montería, el avalúo de la Secretaría de Hacienda del municipio dice que el terrenito, esto es creo que el ubérrimo, eh, tiene 8.000, está valorizado en 8.595.269.000 pesos, ¿ok? Y ese terreno es grande, ¿ok?
No sé si de pronto alguien tiene por ahí cómo averiguar cuál es la extensión del ubérrimo, ¿sí? Salió una vez una nota falsa que decía que el ubérrimo era la 2/3 partes de Bogotá, pero creo que era falso. Pero de todas formas el terreno es bien grande. Entonces, si alguien puede googlear por ahí, nos puede comentar, se lo agradezco. Otro lotecito que tiene también en Montería. Esto estamos hablando de la parte rural de Montería, ¿no? No es ahí en la ciudad, es en la parte rural. Tiene otra hacienda que está valuada en 96.539.000 pesitos. Otra hacienda en Montería, avaluada en 128.750.000. En San Carlos, Córdoba, son el resto, o sea, tres en Montería y las otras en San Carlos. En San Carlos tiene una hacienda, bueno, tiene un terrenito también por 6.614.000, otro que vale igual 6.614.000, muy raro de tener las mismas dimensiones, pero pues es raro, ¿no? Que tenga una hacienda, pues por lo general una hacienda no es igual en dimensiones a otra, tiene sus cositas diferenciales, pero estas son iguales. Otro en San Carlos, una que vale 1.095.000 pesos, otro que vale 88 millones, otro que vale 31 millones, otro 60 millones y el último 88 millones. Esas son las tierritas que tiene eh, Álvaro Uribe. ¿Listo? Mm, ¿Qué más nos muestra acá? Ah, bueno, ¿cómo está el tema de las cuentas en Colombia que él tiene? Entonces tiene un crédito hipotecario con el Banco Itaú por 1.365 millones. Tiene otro crédito hipotecario con Colpatria por 928 millones, otro con Colpatria por 931 millones y otro por Colpatria por 598 millones. No sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido oportunidad de pedir un crédito en una entidad en donde ya está endeudado y se lo han dado. Entonces, pues aquí a él sí se lo dan, ¿sí? Son situaciones que, pues, a la larga, pues es el hombre más poderoso de Colombia, pues tiene ese tipo de privilegios. Pero bueno, sigamos indagando. Participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y asociaciones, no tiene ninguna, no reporta ninguna. ¿Mm? Declaración de actividades económicas de carácter privado. Las actividades de carácter privado adicionales a las declaradas anteriormente que he venido desarrollando en forma ocasional o permanente son las siguientes y no reporta ninguna. Conflictos de interés. Entonces dice la siguiente información la registro, incumplimiento de lo dispuesto en la ley, ta, ta, ta. Y relaciona la información de su esposa, Lina María Moreno. Obviamente ella no es funcionaria pública, entonces yo creo que si pudiéramos tener acceso a la declaración de ella, podríamos encontrar que de pronto ella sí tiene muchos otros terrenos de pronto a su nombre, porque pues ella no está obligada a presentar ese tipo de información. Aquí identifica a la esposa con su documento de identidad. Eh, de por sí esa es una pareja como rara, ¿no? Usted como que nunca los ve o sea, nunca los ve juntos, arranque por ahí. Y segundo, cuando los ve juntos como que nunca se cogen la mano y uno dirá, no, pues que ya es un matrimonio de bien, ya llevan mucho tiempo. No joda, yo llevo con mi esposa más de 30 años y todavía nos cogemos de la mano y no pregunten más, que ya los vi ahí con cara de que quieren levantar la mano y no. ¿Qué más nos dice acá? Información de parientes de consanguinidad, afinidad y primero civil. Entonces desglosa toda la familia. Entonces su hijo Tomás Uribe, su hijo Jerónimo, su nuera Isabel Sofía, su otra nuera Chadia Fará, su hermano Camilo, su hermana María Teresa, su hermana María Isabel y su hermano Santiago. Esta belleza. Su sobrino Lucas, su sobrino Simón, su sobrino Luis Martín, su tía María Elena y su cuñado Carlos Enrique. Entonces, esas son las personas que él relaciona como sus parientes y familiares en un grado de consanguinidad. Cuéntanos, Sandra. Profe, una pregunta, ¿qué tan prudente es que esa información como tan detallada, incluido documentos de identidad de la familia, eso sea así abierto al público, profe? Pues digamos que no trasciende de más del documento de identidad, ¿no? O sea, es el nombre y su documento de identidad. Eh,
es indispensable que, pues para que le puedan hacer seguimiento a temas de testaferrato, tema de lavado de activos y ese tipo de situaciones, pues que tengan al menos esa información disponible. Y aparte es que, digamos que eso es ley, que todos deben publicar ese tipo de información para que cualquier ciudadano pueda hacerle seguimiento al tema. Obviamente, si usted entra y busca la declaración de renta de Tomás Uribe, pues no la va a encontrar porque pues, él no es un funcionario público, ni mucho menos, pero digamos que es lo que manda la ley. Entonces, pues en ese orden de ideas, eh, se escapa ahí de toda situación que se quiera de alguna forma evitar, ¿sí? Sí, de pronto uno irá, y entiendo perfectamente lo que dice Sandra, desde el punto de vista de, uy, pero la cédula ahí, pero pues todos tenemos nuestra cédula regada en cualquier lado, ¿no? Que de pronto se ha hecho que información más personal esté protegida. Sí, obviamente eso es un tema que cuenta con más maquillaje que otro tipo de situación, porque díganme si a ustedes no lo llaman para venderles seguros, lo llaman para ofrecerles cuanta cosa se les ocurre y uno pregunta, bueno, ¿y de dónde extrajo mis datos? Es que usted llenó algo por allá en un centro comercial o usted diligenció una encuesta, pura carreta. Esa información la siguen extrayendo, la siguen comercializando y con esas que hacen todos esos temas de mercadeo. Entonces, pues digamos que es un tema que todavía no se ha logrado legislar sobre él como se debiera, ¿sí? En países desarrollados muchísimo más delicado, ¿sí? O sea, tanto así que cuando cambian algún tema de política o de acceso de nivel, acceso de información personal, el tema se tiende a complejizar aún más, ¿sí? Tiende a tener situaciones mucho más complicadas. Entonces, pues digamos que hay que contemplarlo. Mm, ¿Qué más vemos por acá? Participación en gremios o sindicatos, pues ninguno, ¿sí? Otras inversiones no reporta ninguna. Donaciones que representaron reducciones en la declaración de renta, ninguna. Descripción del potencial conflicto de intereses, relación con actividades económicas en los sectores de ganadería y actividad de los hijos residuos industriales, que es la mejor. O sea, estos manes le pegaron al negocio, ¿ok? Estos sí dieron y encontraron que todo el tema ecológico da mucha plata. O sea, da tanta plata para construir centros comerciales. Imagínense eso. Y comprar terrenos que por obra y gracia se valorizan de un momento a otro. Entonces, pues, vean eso. Bueno, hijos, con temas de residuos industriales y propiedad raíz. Claro que hay que irnos más hacia atrás y acordarnos que los niños empezaron con temas de artesanías, ¿ok? Y de ahí dieron el salto a residuos industriales, que eso fue lo que le costó la salidita a la demanda a don Gustavo Petro por haberles quitado el negocio a los niños, pero pues, digamos que ahí se la cobraron. Bueno. Y aquí ya entonces tenemos que hablar acerca de todo lo que es temas puntuales, o bueno, ¿qué es lo que hay en la declaración de renta? Entonces, en una declaración de renta existe pues la información sobre el patrimonio de la persona, ¿sí? Tiene la información sobre sus ingresos y deducciones, tiene lo que es la liquidación del impuesto de renta y la forma de pago de ese impuesto, ¿ok? Eh, digamos que el formulario, eh, ay, perdón, aquí me fui para otro lado, perdón, aquí. El formulario básicamente resume información que se desglosa en unos anexos en los cuales sí va detallada la información, pero únicamente ellos están obligados a publicar su declaración de renta y no los anexos. Entonces, digamos que aquí uno puede caer en sesgos, ¿sí? Uno puede decir, puede empezar a caer en sesgos por una parte, pero también a especular, decir, ay, miércoles, pero entonces, ¿será que él está mostrando aquí en ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior 51.109.000? ¿Eso será pensión
de expresidente, pero si es funcionario público, ¿porque va a tener pensión de expresidente? Entonces, como que uno empieza a decir, no, pero entonces no es eso. ¿De dónde vendrá? Pues todo eso son especulaciones en las que uno cae precisamente porque no tiene acceso a los anexos. Entonces, digamos que aquí con el formulario, pues uno saca conclusiones y dice, bueno, puede hacer interpretaciones, pero vuelvo y digo, se pueden cometer errores. ¿Listo? Entonces, aquí pues está la declaración de Álvaro Uribe Vélez, una declaración de 0 pesos, el pago, y la declaración de Gustavo Bolívar, en donde tuvo que pagar 1.527.971.000 pesos. Y uno dirá, miércoles, pero si este es el más poderoso de Colombia, ¿por qué paga cero? Y este que es un senador normal, tiene que pagar 1.527 millones. ¿En dónde está el descuadre? Pues eso es lo que vamos a mirar, ¿ok? Digamos que nos toca empezar a desglosar ese formulario. Entonces vamos a comenzar a sacar cajoncito por cajoncito para mirar qué hay dentro de ese cajón y cómo podemos ir expulgando más dentro de eso. ¿Listo? Entonces digamos que en las rentas de capital, en esta primera sección, rentas de capital, el senador Uribe indica no tener actividad distinta a la de congresista, ¿sí? Es decir, que de su gran riqueza en tierras no deriva ningún ingreso a declarar. Entonces uno dice, pero sagrado rostro, ¿cómo así? Si este man acaba de decir que tiene todos estos terrenos, o sea que son tierras improductivas, pues mis amores, eso es lo que quiere decir, que son tierras improductivas. Desafortunadamente, y tal y como lo veíamos al comienzo de nuestras sesiones, el sector, digamos que el sector rural cuenta con muchas tierras improductivas, ¿sí? Que no son aptas para la agricultura, pero sí son aptas para la ganadería, son aptas para otro tipo de, de cultivos, ¿sí? Si no, pregúntenle al ex embajador de Uruguay qué se puede hacer también con la tierra. Entonces, aquí vemos que pues este señor solamente dice que todo proviene de su salario como congresista. O sea, no tiene ningún tipo de ingreso por todas las tierras que tiene. ¿Ok? Además de las sumas y restas, la declaración dice ciertas cosas sobre la actividad económica de una persona, es decir, sobre sus propiedades y sus ingresos. Nos muestra también cositas sobre el carácter de su patrimonio y sobre el uso de este patrimonio para generar rentas o ingresos. Y pues uno esperaría que el patrimonio sea la fuente de los ingresos, que las personas se dediquen a producir y que con esos ingresos pues paguen sus impuestos, paguen sus gastos de consumos, inviertan para tener más riqueza y obviamente con eso pues paguen más impuestos. Entonces digamos que desde ese punto de vista salen muchas situaciones. Entonces aquí vemos que dentro de estas rentas de capital pues él dice que tuvo unos ingresos brutos por rentas de capital de 30.000 pesos. O sea, uno dice, ¿para qué pone esto? ¿Sí o no? 30.000 pesos. Y de esos 30.000, 17.000 pesos son ingresos no constitutivos de renta. Dice uno, no, por Dios, ¿qué es esto? ¿Sí? Costos y gastos procedentes, cero. Entonces, renta líquida de esas rentas de capital, 13.000 pesos. Y uno dice, ¿y qué paga sobre 13.000 pesos? ¿Ah? Bueno, pero así vamos, ¿no? Entonces, renta líquida ordinaria del ejercicio, 13.000 pesos. Entonces, renta líquida cedular, o sea, ese primer cajoncito que estamos analizando, 13.000 pesitos por parte de Álvaro Uribe. Y por parte de Gustavo Bolívar dice, bueno, ingresos brutos por rentas de capital, 4.078.262.000 pesos. Costos y gastos procedentes, 1.423.528.000 pesos. Entonces le da una renta líquida de 2.654.734.000 pesos. ¿Listo? Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital, 407 millones que él puede descontar ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que la renta líquida que tiene es de 2.654 millones y eso es lo que le da esa renta líquida cedular. Entonces, por rentas de capital. Entonces, eh, tiene, esto es lo que da su renta líquida cedular.
Obviamente porque es que este señor maneja temas de patentes, de guiones que tiene, o sea, uno podría decir que él desarrolla actividades de su famosa economía naranja, ¿ok? Pero pues obviamente tiene que pagar con base en los ingresos que devenga de esas empresas y pues es justo que dependiendo de eso, pues de esos recaudos, pues también que tenga que pagar, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Lo que uno esperaría. Pero bueno, entonces eh, aquí pues vamos a ver lo que es el patrimonio. Entonces ya vimos la primera que era las rentas de capital, el primer cajón. Ahora vamos a ver el segundo cajoncito que es el patrimonio. ¿Qué es y cómo se valora ese patrimonio? Digamos que por patrimonio se entiende que es el total de activos que posee una persona. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de la suma del valor de las fincas, del valor de los lotes, de las construcciones, de la maquinaria, del equipo, de los semovientes, de los ahorros financieros, de los títulos, todo ese tipo de cosas, toda esa reserva acumulada de pensiones voluntarias, cesantías, todo eso forma parte del patrimonio, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que aquí Álvaro Uribe muestra un patrimonio bruto de 12.351.981.000 pesos, tiene unas deudas de 2.937 millones y eso le da un total de patrimonio líquido de 9.414.915.000 pesos. Gustavo Bolívar, por su parte, tiene su patrimonio, lo conforma el patrimonio bruto de 5.486 millones, tiene unas deudas por 1.757 millones y le queda un total de patrimonio líquido de 3.728.994.000 pesos. Aquí nos dice el valor bruto, el patrimonio bruto, es el valor fiscal de esos activos expresados en función del avalúo catastral de bienes inmuebles, el valor histórico de la maquinaria, los saldos de activos financieros, el valor de las acciones en bolsa 31 de diciembre del año respectivo y así para otros bienes. Y el patrimonio líquido pues, se obtiene al restar el patrimonio bruto de todas las deudas que tenga la persona. Aquí en este punto, digamos que cuando hablamos de este valor fiscal, el valor fiscal siempre va a ser objeto de discusión, sobre todo en activos inmobiliarios, donde digamos que hay unas brechas muy bien marcadas en el valor catastral entre ciudades modernas como Bogotá y Medellín, ciudades disparejas como Barranquilla y desactualizadas como el resto del país, específicamente en el área rural. ¿Ok? Ahora, la desactualización se expresa en vigencias de valor fiscal superior a 7 años, ¿sí? En algunos casos, por encima de 20 años. Y las brechas consiguientes con relación al valor comercial. Entonces, técnicamente, se espera que ese valor fiscal o catastral, digámoslo, equivalga al menos al 60% del valor comercial, pero con la desactualización ese valor puede ser del 10, por mucho, del 20% del precio real. De aquí la urgencia de ese catastro multipropósito, ¿ok? Es bien importante que eso surja, pero pues como ustedes lo ven, va a ser muy difícil. El senador Uribe declaró un patrimonio bruto de 12.351 millones de pesos, que está compuesto por 10 lotes rurales de gran extensión, localizados en Montería y en San Carlos, todo en Córdoba, ¿sí? Una cuenta en Colombia y otra en Estados Unidos. No tiene activos, ¿sí? No tiene activos financieros, no tiene acciones. Las deudas fueron contraídas con dos bancos, el Banco Itaú y el Banco Colpatria. Y eso le da un patrimonio líquido de 9.414 millones de pesos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que Montería y San Carlos, sitios donde están las finquitas, son áreas catastralmente desactualizadas y si el Instituto Geográfico Agustín Codaxi hiciera la tareita, ¿sí? Seguramente el valor fiscal sería muchísimo más alto, ¿ok? Siendo cauto, diría que el patrimonio bruto de Uribe rondaría los 36.000 millones de pesos, es decir, 3 veces este monto.
Y pues digamos que si el patrimonio bruto es de 36.000 millones de pesos, descontándole las deudas le quedaría un patrimonio líquido de 33.000 millones. ¿Ok? Eso teniendo en cuenta la desactualización catastral a nivel rural. ¿Ok? Ahora, Gustavo Bolívar, digamos que declara un patrimonio bruto de 5.487 millones y está compuesto por una casa, un apartamento y un yate, todos tres en Miami, ¿sí? Un apartamento en Bogotá y 5 predios urbanos en Girardot. Digamos que él allá en Girardot tiene, digamos que invierte en temas hoteleros, ¿sí? Tiene acciones en 4 sociedades de economía naranja, tiene cuentas financieras tanto en Colombia como en Estados Unidos, y las deudas que presenta corresponde a 3 bancos. Digamos que uno es, bueno, uno es un banco norteamericano y 2 son bancos nacionales, y le debe también a personas particulares. Y eso pues le deja un patrimonio líquido de 3.729 millones de pesos. Hay que ser claros, y porque así como uno duda del avalúo catastral de Córdoba, pues uno también dice, no, pero bueno, este man tiene propiedades en Miami y le aseguro que en Miami no están mal calculados esos datos, ¿ok? O sea, el catastro de Miami, pues no es jurisdicción de Colombia. ¿M? El de Bogotá es el más actualizado y existe desactualización urbana en Girardot, ¿ok? Si el Instituto Geográfico Agustín Codaxi hiciera la tareita en Girardot, el patrimonio de Gustavo Bolívar podría aumentar en unos 1.000 millones de pesos, ¿ok? Para un patrimonio bruto aproximado de unos 6.500 millones de pesos y uno líquido de unos 4.800 millones de pesos, ¿ok? O sea que estos dos se están beneficiando por la desactualización catastral. ¿Listo? Ahora, viendo lo que es el origen y la distribución de los ingresos, digamos que los ingresos de una persona natural se distribuyen entre 5 fuentes y cada una se trata por separado. Los del trabajo, incluyendo salarios y órdenes de prestación de servicios, los de pensiones, los de capital, y aquí en los de capital tiene un asterisco, dice, incluyendo actividades independientes de producción o servicios, emprendimientos e ingresos derivados de activos financieros. También otro tipo de ingresos que conforman esta parte son los de dividendos, incluyendo utilidades por acciones, y las rentas no laborales, que también tienen 2 asteriscos. Son una caja negra donde entra todo aquello que no clasifique en los rubros anteriores, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y de personas que subcontraten con terceros. O sea que esto es un hoyo negro, ¿sí? Succiona y succiona y succiona y todo eso se desaparece y uno nunca más vuelve a ver eso, ¿ok? Eh, digamos que ambos senadores eh, reportan ingresos por trabajo, por rentas de trabajo, ¿listo? Esa es la otra cajita que el otro cajoncito que vamos a revisar. El senador Uribe, por un año como congresista y algún contrato de prestación de servicios del cual pidió que 9.4 millones de pesos no fueran constitutivos de renta, porque aquí lo vemos, ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes de trabajadores independientes, 9.349.000 no constituyeran renta. Digamos que arranca con unos ingresos brutos de 457 millones menos estos 9 millones, le queda una renta líquida de 447 millones. Eh, y digamos que aquí Gustavo Bolívar, por ir haciendo el mismo análisis hasta llegar a la renta líquida, Gustavo Bolívar fue congresista durante 5 meses y tuvo en ese año, en el año 2018, eh, tuvo esa, fue solamente 5 meses congresista y tuvo diversos contratos de prestación de servicios sobre los cuales también pidió que 144 millones de pesos no fueran constitutivos de renta. ¿Ok? Y eso le dio un ingreso bruto de 553 millones de pesos. ¿Listo? Y un ingreso líquido, una renta líquida de 409 millones de pesos. ¿Listo? Aquí estoy redondeando como para no ponerme a leer más cifras. Ambos senadores pidieron las deducciones de ley, y eso está bien, pues
ni más faltaba, para eso están, para que las aprovechen, ¿sí? Y se acogieron a sus límites, es decir, no superar el 40% de la renta líquida por concepto de trabajo, ni las 5.040 VTs, es decir, 160 millones de pesos. Este tope, aunque es legal, es muy alto y solo beneficia a las personas de muy altos ingresos, como los dos congresistas que estamos hablando, y diría yo que eso debería ser reducido por lo menos a la mitad, es decir, no hablar de 160 millones, sino de 80 millones, ¿ok? Vuelvo y digo, eso hace parte de la inequidad que hay en el país. O sea, eh, si son las personas que más ganan, pues son los que más deberían pagar, ¿sí? Y no tener ese tipo de exenciones, pero son los que hacen las leyes. Eh, Después de las deducciones aceptadas por la ley, eh, a los dos senadores, tanto Uribe como a Bolívar, les quedó una renta líquida gravable por concepto de trabajo de 311 millones y de, eh, de 250 millones de pesos, ¿sí? Fue lo que les quedó. Eh, y digamos que Uribe pidió deducciones por 137 millones de pesos. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y Gustavo Bolívar pidió unas deducciones por 157,8 millones de pesos. ¿Listo? Eh, Esto es en la sección A de las rentas de trabajo. Hay una sección B en las rentas de trabajo y digamos que esa habla acerca de lo que son la renta de pensiones. ¿Ok? En la sección de pensiones, el senador Uribe declara ingresos por 51 millones, ¿sí? Lo cual no corresponde, y eso ya está aclarado, eso no son pensiones de su salario como expresidente, ¿sí? Digamos que eso quedó suspendido cuando él decidió ser senador. Entonces le quitan, porque no puede tener doble ingreso, un funcionario público. Entonces le quitan ese ingreso como presidente y solamente empieza a recibir el salario como senador de la República. ¿Ok? Entonces, digamos que queda esa duda de esos 51 millones, eh, de dónde viene, ¿sí? Debe ser una pensión de alguna entidad privada, eh, porque la está recibiendo y la está declarando, ¿sí? Mientras que el senador Gustavo Bolívar, pues no presenta nada ahí en pensiones, él no tiene ninguna, entonces eso va en ceros, pero Álvaro Uribe sí la refleja, 51 millones 100, ¿listo? La otra parte, la parte C, que habla acerca de las rentas de capital, digamos que el gran contraste se encuentra en esta sección, en las rentas de capital, en donde el senador Uribe indica no tener actividad distinta de la de congresista, ¿sí? Es decir, que de su gran riqueza en tierra no deriva ningún ingreso a declarar. Estas fincas, pues a mi entender, esas fincas solo producen gastos. De hecho, el único ingreso de capital son 30.000 pesos, ¿sí? O sea, uno dice, pero ¿cómo le puede producir toda esa extensión de tierras solo 30.000 pesos? Y de esos, solamente sobre 13.000 va a pagar impuesto. ¿Ah? Entonces, pues digamos que hay algo estamos haciendo mal. El senador Bolívar concentra toda su actividad en las sociedades de economía naranja, porque pues digamos que él es guionista, es libretista, es productor y propietario de, ¿cómo se llama esto? Derechos de autor, ¿sí? Y ahí, con todo eso, declara unos ingresos de 4.078 millones de pesos, ¿ok? Después de descontar costos y gastos que son propios a la actividad que desarrolla y de aplicar el tope del 10% del ingreso bruto como renta exenta, le queda una renta líquida por rentas de capital de 2.654 millones de pesos, ¿ok? La cual, pues, obviamente se agrega a la base gravable para liquidar el impuesto de renta. Entonces, mire la discrepancia. Y es que esto es lo que verdaderamente uno dice, bueno, ¿cómo de toda esa gran extensión de tierra solamente le produce 30.000 pesos? Y este señor, que sí
digamos que se ha dedicado a otro tipo de actividades, y no es que aquí esté defendiendo al uno y atacando al otro. Bueno, sí estoy atacando a uno, pero no estoy defendiendo al otro. Eh, pues básicamente uno dice, bueno, pero, pucha, ¿por qué a este man sí pone a trabajar su patrimonio y este señor no? ¿A qué se debe? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí las cosas empiezan a salir un poquito mal, ¿no? Eh, la cuarta parte que compone toda la parte de rentas son las rentas no laborales, ¿ok? Aquí el senador Uribe tuvo su mayor ingreso en la sección de rentas no laborales por 1.216 millones de pesos, declarados en su totalidad como ingresos no constitutivos de renta. Por lo tanto, ¿sí? Eh, digamos que eso da una renta líquida de 0 pesos, ¿sí? Le corresponde aquí, ¿sí? Esto entra en un hoyo negro también, le corresponde a la DIAN, ¿ah? Cuando era Carrasquilla. Le correspondía a la DIAN definir qué hay ahí en esos 1.216 millones de pesos que los muestra como ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Puede ser, y eso es una sospecha, que este dinero es dinero que viene de la registraduría por reposición de votos de la campaña al Senado, que fue financiada, entre comillas, por donaciones y que se convierte en un ingreso personal y no del partido al que pertenece. En este ítem, el senador Bolívar no reporta ningún tipo de ingreso. ¿Ok? Aquí vemos, digamos, la declaración, eh, ya digamos lo que hace el contador, ¿sí? Dice, bueno, Álvaro Uribe, en donde eh, su dirección de domicilio, calle 66 con séptima, nombre del gerente de la campaña, Victoria Eugenia Restrepo, ciudad donde vive, los datos del contador, Elvis de Jesús Collado, vive en la 181 con 17, y muestra aquí entonces, esta es la declaración de los ingresos de la campaña de Álvaro Uribe. Entonces, total ingresos de la campaña, 1.408 millones de pesos. Contribuciones, donaciones, todo fue contribuciones y donaciones por 1.408 millones. Total de gastos de la campaña, 1.408 millones. Bueno, aquí ya estamos hablando de, le sobró una platica, ¿sí? Bueno, ni tanto, porque a la larga le dio todo cero. Pero bueno, dice aquí, gastos de administración, 109 millones, gastos de oficina, 11 millones, ingresos de material, es decir, relacionan todo lo que fueron los gastos de la campaña de Álvaro Uribe al Senado. ¿Ok? Entonces, se supone, uno diría, bueno, pues de pronto es que esto corresponde a esa platica, ¿sí? Pero vuelvo y digo, a razón de no tener los soportes, a razón de no tener los anexos de la declaración, pues todo eso entra ahí como en duda. Y pues digamos que eso se queda en potestad de la DIAN de decir qué es lo que hay ahí, pero pues nunca lo hicieron. El otro componente de los ingresos tiene que ver con las rentas por dividendos y participaciones. Digamos que aquí ninguno de los dos senadores declaró ingresos por dividendos porque no tienen acciones ni participación en sociedades inscritas en la Bolsa de Valores. También porque el senador Uribe declaró ante el Departamento de la Función Pública que no es socio de ninguna sociedad ni desarrolla actividades ni inversiones distintas a la de congresista. Mientras tanto, Gustavo Bolívar es socio activo en 4 sociedades creativas, eh, que básicamente se convierte como en un símbolo de esa economía naranja, y compañías que no repartieron dividendos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se liquida ese impuesto de renta? Entonces, digamos que para liquidar ese impuesto se siguen 4 pasos. Primero, se totalizan las rentas líquidas de las 5 secciones. ¿Listo? Todo eso queda en el renglón 75. Se calcula la renta presuntiva en el renglón 76. Se identifica la más alta entre las dos, ¿sí? La del renglón 75 o la del renglón 76. Y a ese valor se aplica la tarifa de la DIAN para liquidar el impuesto respectivo que hace referencia al renglón 88. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la renta presuntiva es ese valor mínimo
que debería producir el patrimonio de una persona, ¿ok? Obviamente de ahí se excluye lo que es la vivienda, bajo el supuesto de que la riqueza no puede ser ociosa, ¿sí? Si usted es el dueño de algo, ese algo le debe rentar, ¿sí? Eso es lo que nos vende la renta presuntiva. Y en el caso del senador Uribe, con el valor fiscal declarado por sus lotes, la renta presuntiva es de 179 millones, ¿ok? Mientras que la del senador Gustavo Bolívar es de 98 millones, ¿listo? En ambos casos, la renta líquida gravable es mayor que esa renta presuntiva. O sea, que en ambos casos el impuesto se liquida sobre la base de las rentas declaradas. O sea, que aquí no vamos a tener en cuenta nada de la renta presuntiva para ninguno de los dos, ¿ok? Si los activos, y esto aquí hablando de supuestos, si esos activos estuvieran actualizados catastralmente, la renta presuntiva sería mucho más alta, ¿sí? En el caso de Uribe, eh, y partiendo de, como les decía, suponiendo que le vamos a calcular que el valor fiscal de las fincas de Uribe son de 33.000 millones de pesos, la renta presuntiva sería de aproximadamente unos 600 millones de pesos, ¿sí? Mayor que la declarada. Mientras que la de Gustavo Bolívar subiría hasta 120 millones y seguiría siendo inferior a la renta declarada. Entonces, digamos que ahí se ve la disparidad en el tema. Eh, digamos que una vez se ha definido lo que es la base gravable, se obtiene el impuesto a pagar, ¿sí? Para el senador Uribe es de 83 millones 761 mil pesos, ¿ok? Equivalente a la tasa del 27% de la renta gravable y al 18% de todos los ingresos obtenidos, mientras que para Gustavo Bolívar el impuesto a pagar fue de 975 millones, ¿sí? Equivalente a la tasa del 33% sobre la base gravable y al 21% de todos los ingresos obtenidos. Si a Álvaro Uribe se le hubiera liquidado sobre la renta presuntiva con valor fiscal actualizado, el impuesto a pagar habría sido aproximadamente de 160 millones de pesos. ¿Ok? Pero, pues como vemos acá, el impuesto a pagar fue de 0 pesitos. ¿Ok? Obviamente, pues aquí uno también tiene que ser justo y dice, ok, el total del impuesto a cargo, 83 millones 761, anticipo de renta liquidado, año gravable anterior, 18 millones 757, retenciones del año gravable a declarar, 81 millones 800, anticipo de renta para el año gravable siguiente, o sea, todavía le vamos a estar debiendo 16 millones 800 mil pesos. Entonces, de ahí su impuesto a declarar en cero. ¿Ok? Eh, por su parte, Gustavo Bolívar, pues digamos que su impuesto de renta fueron, aunque él tuvo aquí unas donaciones, ¿no? O sea, de 975 millones, tuvo donaciones por 28 millones 600, entonces eso le quedó un impuesto neto de renta de 946 millones, y de esto, retenciones del año gravable a declarar, 64 millones y medio, anticipo de renta para el año gravable siguiente, 645 millones, y saldo a pagar por impuesto, 1.527 millones 971 mil pesos. La diferencia es abismal, ¿no? De 1.527 millones a 0 pesos, por un lado, pero el verdadero, o sea, el verdadero escándalo está en que todas las tierras de Uribe son improductivas. Y aparte que él dice que no tiene más, que no hace, que no es dueño de nada más, sino solamente de esas tierras. Y pues no sé si ustedes han escuchado la Facenda, este criadero de cerdos y pues digamos que eso se especula que eso es de Uribe, aparte de grandes extensiones de cultivo de palma, de donde extraen aceite de palma, que también pues se dice que es de él, pero obviamente pues eso, vuelvo y les digo, estamos entrando en terrenos de especulación, pero sí resulta llamativo el que las tierritas no le generen ningún tipo de ingreso, bueno, perdón, sí le genera 30.000 pesos de ingresos, pero esos 30.000, 17 son excluidos de renta, entonces solamente paga sobre 13.000 pesos. Entonces dígame, hágame el favor, ¿quién me explica eso?
¿Quién me puede decir qué está pasando ahí? Profe, ahí lo que está pasando es que se burlan en la cara de nosotros los colombianos de frente y no pasa nada. Uy, increíble, profe. De verdad que es increíble este análisis. Es crítico el tema desde todo punto de vista. O sea, eh, es que yo trato de buscarle sentido a eso y no encuentro nada. O sea, ¿cómo es posible que reporte solo ingresos de 30.000 pesos? ¿Ah? Con, o sea, acordándonos y echando un poquitico más hacia atrás sobre actos de corrupción, pues uno encuentra que a Uribito, ¿cómo se llama ese ese ministro, que era ministro de Agricultura? ¿Qué le dio? Eh, Andrés, eso, a ese señor, que le dio a Uribe, o sea, fue tal el descaro que le dio una donación de cuando salió todo el escándalo de agroingreso seguro, pues ahí salió la platica que le dieron a Álvaro Uribe para sus fincas de más de 2.000 y pico de millones de pesos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué diablos están haciendo allá? Ahora, él se destaca por tener caballos de paso, por tener ganado, y entonces ¿eso qué? ¿Eso a dónde está? ¿Dónde lo vemos? Entonces, ahí hay algo raro, ¿sí? Pero bueno, digamos que dejémoslo ahí como por no entrar en situaciones que de pronto salgamos por ahí en algún panfleto. Entonces, ¿cuánto y cómo pagaron los senadores Uribe y Bolívar? Eh, el impuesto liquidado no corresponde a lo pagado en el momento de presentar la declaración, ¿sí? Digamos que en ese punto, en esa situación, aquí pues hay que, ay, hijo de mi chica, ¿qué hice? Perdón, ya lo vuelvo a colocar en modo completo. Listo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el impuesto liquidado no corresponde a lo pagado en el momento de presentar la declaración. Las donaciones, digamos que para encontrar el saldo a pagar o a devolver al contribuyente, se tienen en cuenta cuatro datos específicos. Lo primero son las donaciones que haya hecho la persona. Eso es un ítem que hay que contemplar. Luego, las retenciones que le han sido efectuadas, o sea, los impuestos que ha pagado por anticipado, que eso es la retención en la fuente. También hay que contemplar los anticipos del impuesto que fueron pagados en la declaración del año anterior y los anticipos previstos para la vigencia del año 2019. Entonces, digamos que todo eso hace mella para poder determinar cuál es el saldo que tienen que pagar o que hay que devolverle a cada uno de ellos en este caso, en el caso que estamos analizando, ¿ok? Digamos que para el senador Uribe, el saldo a pagar fue de cero, ¿sí? Dado a que el impuesto se había pagado con retenciones y anticipo del año anterior, ¿sí? Es más, el potencial saldo a favor fue dejado como anticipo para el impuesto del año del 2019. O sea, para la declaración que tuvieron que hacer en el 2020, mostrando lo de el año 2019. Para el senador Bolívar, el saldo a pagar fue de 1.528 millones de pesos, ¿sí? Digamos que del valor liquidado le fueron descontadas las donaciones que él hizo por 28 millones de pesos y unas retenciones de impuestos que también le habían hecho, además, pues obviamente de incluir el anticipo para la renta del siguiente año por 645 millones de pesos, ¿ok? Entonces, digamos que ahí siguen saliendo las cifras. eh, y esto, pues, son situaciones, cuando uno ve este tipo de disparidad, cuando usted dice, miércoles, pero ¿cómo es posible que el hombre más poderoso de Colombia pague 0 pesos? ¿Por qué? Porque todas sus grandes propiedades no generan ningún tipo de ingreso y una persona que pues en este caso también es senador de la República, pero como vimos, el grueso de sus ingresos provienen de actividades que desarrolla, de actividades empresariales que desarrolla, pues uno como que dice, pues sí, es apenas lógico que ese tipo de personas, como Gustavo Bolívar, en algún momento diga,
No, pero yo estoy haciendo la del bobo. O sea, yo estoy pagando una serie de impuestos por simplemente tener mi plata en Colombia. Pues yo más bien la saco, ¿sí? Y es ahí en donde aparecen los paraísos fiscales, ¿sí? Y aquí pues vemos a su amigo Juan Manuel Santos vinculado en los Paradise Papers, ¿ok? También cuestiones que uno dice, bueno, pero ¿cómo así el Premio Nobel de Paz? ¿Qué hizo? Pues son personas que tienen mucho dinero y eso es lo que hacen los ricos en Colombia. Eh, Ellos encuentran que es muchísimo más benéfico, y no solamente los ricos en Colombia, en todo el mundo. Dicen, mire, ¿yo qué hago teniendo mi platica en mi país de origen, que lo quiero tanto, que lo amo tanto, pero en donde no me sirve de nada porque me ponen a mí a pagar más? Entonces, ¿uno qué hace? Pues saca su platica y se la lleva para esos paraísos fiscales. Es apenas lo más obvio, ¿ok? Aquí, pues digamos que, aunque, pues, digamos que Juan Manuel Santos desapareció misteriosamente de la lista de esos Paradise Papers, ¿sí? De la cual, pues digamos que ahí había sido incluido en un principio. Es indudable que esos paraísos fiscales permiten una evasión masiva de los impuestos que perjudica seriamente al fisco nacional y por lo tanto a todos los colombianos. Muchas personas salpicadas por este tipo de escándalos se esconden bajo la excusa de que se trató de algo ocasional, que era algo circunstancial, ¿sí? O que lo hicieron por razones legítimas, con la sola intención de agilizar sus negocios como una salida obligada frente a los papeleos absurdos de nuestros burócratas. Pero digamos que la realidad es muy distinta. Además de violar la legislación tributaria, estas actuaciones son inmorales e indignantes, ¿sí? En especial porque a raíz de esto, los colombianos hemos tenido que afrontar como 15 reformas tributarias en los últimos 26 años, ¿sí? Cuando además se sabe que a pesar de la última reforma, sigue aumentando el déficit fiscal y que el Estado no tendrá cómo financiar sus nuevos programas sociales, y ahí entonces sale la divulgación de estos Paradise Papers que se hizo como el 5 de noviembre del año pasado. Eh, es todavía muchísimo más indignante, ¿sí? No es posible saber cuánto dinero se esconde en los cerca de 70 países que son o que albergan paraísos fiscales, pero los sistemas financieros de esos países manejan cerca del 25% del producto mundial, ¿sí? Y las estimaciones sobre el capital que ocultan fluctúan entre el 11 y el 22% de ese producto. Según la Red de Justicia Fiscal, allí dicen que los paraísos fiscales se esconden entre 21 y 32 billones de dólares. Suponiendo que las ganancias de esta riqueza no se declaran, y considerando un retorno del capital muy conservador, pongámosle un 3%, estimamos que los gobiernos están perdiendo más de 189.000 millones de dólares al año. Eso es plata, ¿ok? Y de conformidad con el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, que fue director por allá en el año 2017, los colombianos habrían podido tener recursos en paraísos fiscales por casi 50.000 millones de dólares. Eh, sí, digamos que esos son datos que estima la DIAN que se manejan en tema de paraísos fiscales. Pero pues como vemos en tema de paraísos fiscales, Colombia todavía no es que haya hecho mucho esfuerzo, ¿sí? Apenas por allá ha medio hablado con Panamá y ha hecho algunos otros acuerdos con otros países, pero es muy poco lo que se ha hecho. Pero básicamente, ¿por qué traigo a colación los Paradise Papers y todos esos paraísos fiscales? Porque este señor que tiene que pagar 1.527 millones, bueno, que pagó 1.528 millones de pesos por declaración de renta, frente a este espejo, pues dice uno, no, pero yo soy el bobo, ¿sí? Soy el más pendejo del mundo. ¿Por qué? Porque tengo que pagar toda esta plata y este, que es el más poderoso, no paga nada. Entonces, eso es lo que se vuelve en un caldo de cultivo y en un detonante para que personas como esta tomen la decisión de decir, no, sabes que yo mi plática me la llevo para otro lado más bien, la escondo y dejo de molestar con eso. ¿Ok? Son situaciones que son bien complejas, pero bueno, habrá que llevarlo a debate.
¿A quién le va mejor con los impuestos? Además del impuesto de renta, los dos senadores debieron pagar otros impuestos directos relacionados con la composición de su patrimonio. Y en este punto, digamos que Álvaro Uribe, el impuesto a la riqueza, en el equivalente al 1% del patrimonio líquido, por superar el umbral de los 5.000 millones de pesos, más el impuesto predial de sus 10 lotes, ¿sí? Y al senador Bolívar, pues no le tocó pagar impuesto a la riqueza por no superar el umbral y pagó el impuesto predial sobre los bienes ubicados en Colombia. Entonces, lo que tiene en Bogotá y lo que tiene en Girardot, ¿ok? Por eso era, y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos haciendo la contextualización de la situación caótica que estábamos viviendo en Colombia, yo les decía que ese impuesto al patrimonio deberíamos bajarlo, o sea, no queden 5.000 millones porque personas como Gustavo Bolívar pueden eludir ese tipo de pago. Entonces, era donde yo proponía que se pueda hacer un pago proporcional a personas que tengan más de 1.000 millones de pesos en patrimonio, una parte, los que tienen 2.000 millones, otro rango, los de 3.000, otro rango, los de 4.000, otro rango, y ya de 5.000 para arriba, el pleno, ¿sí? Pero pues digamos que ahí se está dejando de obtener ese tipo de recursos. Según lo reportado por Álvaro Uribe, pagó por la vigencia del año 2018 impuestos directos por 208 millones de pesos, que fueron 84 millones por renta, 94 por patrimonio y 30 por predial. Este último aparentemente a la tasa del 2.5 por mil, inferior al promedio nacional del 4.8 por mil. Si estuviera actualizado el catastro, habría tenido que pagar 583 millones de pesos. O sea, 160 por renta, 330 por patrimonio y 93 por predial. ¿Ok? En contraste, y sin conocer lo pagado en predial, el senador Bolívar pagó por la vigencia del 2018 impuesto de renta por 947 millones y cero en patrimonio. Por el apartamento reportado en Bogotá debió pagar predial de 12 millones a la tasa del 11 por mil y quedaría pendiente por saber lo de Girardot. Eh, Profe, dime. profe, una pregunta, pero si la renta dio a pagar cero porque aquí dice 84, no entiendo. No, 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 esto era del año inmediatamente anterior. Ah, ya. Sí, lo que estábamos viendo era del siguiente año. Pero pues básicamente aquí digamos que encuentra uno asedero a muchas de estas cosas. Ustedes lo habrán escuchado también. Uribe milita en dos causas nefastas para el interés nacional y sobre las cuales tiene conflicto de interés en el Congreso. La primera es la de evitar la actualización catastral rural, ¿ok? O sea, a él no le conviene que haya eso, ¿sí? Y en segundo, la de usar la renta presuntiva como base para liquidar el impuesto de renta. En ambas causas ha tenido éxito, ¿sí? Según lo declaraba la DIAN, su riqueza no genera ingresos, es improductiva y símbolo de poder territorial. Los impuestos directos los pagó de ingresos derivados de su relación con el Estado, sueldos e ingresos no laborales. Su riqueza se construye, como se diría, exprimiendo al Estado. ¿Ok? El senador Bolívar es exponente de lo que el gobierno llama economía naranja y pone su riqueza a producir y generar nuevos ingresos. De allí deriva sus medios de vida y paga impuestos. En este caso, la riqueza sí cumple la función social, cumple eh, el efecto de producir y además de crecer. ¿Ok? Entonces, son aspectos diametralmente opuestos. Obviamente, cuando salió la declaración de Uribe, haciendo énfasis a lo del año 2019, digo, no, 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 pero espere un momentico porque es que las cosas tampoco son así. Yo he pagado 208 millones, ¿sí? Sobre la declaración de renta del expresidente y senador Álvaro Uribe nos permitimos puntualizar lo siguiente. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en su ejercicio presidencial, entregó al Procurador General las declaraciones de renta de toda su vida. Al Procurador General, o sea, creo que era Ordóñez. Yo creo que las quemó con todos los libros que quemó por allá en Bucaramanga. Segundo, a partir del 7 de agosto de 2010 y hasta su elección al Senado,
el expresidente y senador Uribe recibió honorarios profesionales en el extranjero que se reflejan en la liquidación de impuesto de renta de esos años, lo que por mandato de la ley suspendió a mediados de 2014 por su elección al Senado. A continuación, el listado de impuestos de renta liquidados durante esos años. Entonces, del 2010 al 2014, 98, bueno, 99 millones, 231.2, 200, bueno, 30 millones, 300 millones, 175.4 y 129.2. En relación al año 2018, los impuestos pagados por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez son los siguientes. Renta, impuesto pagado con anticipos y retenciones, 83.761.000, patrimonio, 94.149.000 y predial, 30 millones. Total de impuestos, 208 millones. Todos los bienes del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez han sido históricamente declarados. Incluso él mismo informó a la opinión pública sobre la única cuenta que tiene en un banco en el extranjero y que está identificada la información suministrada para cumplir con la ley 2013-2019. Como ven, pues es una situación eh, compleja, pero aparte de uno decir, bueno, sí, es que en realidad él tenía ahí unos anticipos y más lo que le hicieron de retenciones, entonces sí, pues claro, pero es que el verdadero problema está en las tierritas, ¿ok? Ese es el verdadero lío y eso es por lo que se justifica el que en Colombia tiene que haber un cambio. Y tiene que haber un cambio desde el punto de vista de la actualización catastral en las tierras y sobre todo de mirar cuál fue la trascendencia de las tierras que hoy en día son propiedad no solamente de Álvaro Uribe, sino de la Forí, que es el esposo de Cabal, y de todas estas otras personas que se han enriquecido gracias al desplazamiento de campesinos vía movimientos armados, sea de la guerrilla o sea del paramilitarismo, pero que debido a que eran tierras que no estaban legalizadas, lo que sí hicieron ellos fue, los desplazaron, fueron y las legalizaron y automáticamente las compraron de buena fe a un vendedor legal. Y así es como se han hecho de toda esa cantidad de tierras. Por eso es que cuando uno escucha que dicen que hay que empezar en Colombia a cobrar impuestos sobre tierras improductivas, y cuando hablo de tierras improductivas no hago referencia solamente a los terrenos de Álvaro Uribe que no pagan impuestos, no, hago referencia también a esos apartamentos que están desocupados en las grandes ciudades, que no generan ningún tipo de ingreso, que los tienen simplemente de engorde o esperando en el momento en que en realidad el avalúo catastral se dispare para ahí sí salir a venderlos. Entonces son aspectos que pues hay que contemplar de una u otra manera y pues digamos que esto resulta ser un comparativo que pues no es del todo descabellado y muestra las situaciones de inequidad que hay, por un lado, y de cómo este tipo de situaciones puede ser que sirvan de detonante para que personas con grandes riquezas digan, no, pues yo más bien me saco mi dinero y me lo llevo a un país en donde no tenga que pagar absolutamente nada. No sé si quieren opinar algo al respecto. Cuéntanos, Dayana. ¿Tienes apagado el micrófono? Buenas noches. No, profe, lo que usted ha comentado es una realidad que que no se puede ocultar y eso seguirá así. Todo esto, no solamente él, las grandes personas que tengan esa riqueza van a seguir evadiendo esos impuestos. Hasta que la DIAN no deje que exista el tema clientelismo y todos esos cohechos y esa corrupción y no se tomen otras medidas, esto va a seguir así y la gente del estrato 1, 2 y 3 son los que vamos a salir perdiendo siempre. Sí, sí, eso es cierto. Cuando las entidades de control están en manos de los amigos, pues digamos que ahí es donde se facilita todo este tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que buscan tanto el poder, por eso es que ya escuché una entrevista que le hicieron la semana pasada en una emisora radial en Cali, a Álvaro Uribe, y eso es para risas, o sea, escuchar
que sí, que él confía mucho en la fiscalía y que sí, que la procuraduría, pues claro, si no confía en los amigos, entonces ¿en quién va a confiar? ¿Sí? Y que esas investigaciones y, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas como que uno dice, miércoles, esto está mal. La moraleja de todo esto, muchachos, y es lo que siempre les he dicho, es fíjense bien en quién van a votar. Fíjense bien a quién van a poner allá arriba, porque ustedes son la juventud, ¿sí? Ustedes son los que tienen el sartén por el mango. No vayan a cometer los errores que mi generación ha cometido reiterativamente, ¿sí? Eh, por falta de cultura. Sí, cuéntame, ¿alguien quiere participar? Ay, No, Sandra, tienes... no, Ah, perdón, Daniel. no, pues es un comentario que ya Dime. de nuestra generación. Sí. Ah, nuestra generación. Ah, también es del equipo, Daniel. Sí, ya estoy priorizado para la vacuna. Miércoles. No, pero bien, bien, bien. Sí, cuéntanos, Sandra, disculpa. No, profe, nada, casi que también mi generación, diría yo. Profe, no, Ay. y lo tenaz es que aparte de que confía pues en la Procuraduría, en la Fiscalía, pues lo que hace también es como a través del populismo tratar de ganar adeptos. Por ejemplo, la propuesta de bajar ahorita las horas laborales a la semana, pues muchos felices porque van a trabajar menos. Entonces digamos que a través de esa clase de proyectos se impulsa como el populismo y la gente vuelve y cae, ¿no? Para esconder precisamente todo esto que realmente es de interés. Es curioso la forma en que actúa. Sí, no nos O deja de inteligente, sorprender. ¿no? Sí, nunca nos va a dejar de sorprender. Inclusive en la entrevista le decían, bueno, pero ex senador, usted ya tiene 69 años, ¿cuándo va a dejar de interferir? ¿Cuándo va a salirse de la política? Porque es que ya estamos como agotados. Pero ¿por qué me tengo que retirar? Y yo me acuerdo tanto las palabras que decía este señor Gaviria, que era uno canosito que también se lanzó a candidato a presidencial. Ay, ¿cómo se llamaba? Sé que es de apellido Gaviria, le decían Papá Noel porque era canoso Carlos y con Gaviria, Carlos Gaviria, gracias, Papá Noel, Nidia. Sí, él, alias Papá Noel. sí, él decía en una entrevista, y he buscado ese comentario y lo borraron. Decía, ustedes no se imaginan lo que es capaz de hacer Uribe por mantener el poder. Y es lo que estamos viendo, ¿sí? Y es más, todavía él no contempla, él no tiene, por nada se le pasa en su cabeza, irse a descansar y decir, bueno, ya me salgo de este platanal, dejo esta vaina así, que miren a ver qué hacen, ¿sí? No, él no tiene eso, eso no está fuera, eso no está, esa no es una opción, ¿sí? Ahora, con esto no les estoy tratando de decir, o sea, lo que les quiero dar son herramientas para que tomen decisiones, ¿sí? Ustedes me conocen y yo siempre lo he dicho abiertamente. eh, yo no tengo una afiliación política, yo lo que sí soy es antiuribista, eso sí, porque no puede ser que siga habiendo, y les pido perdón a los que lo siguen, pero, pero yo creo que han habido muchas cosas. Y esto de la declaración de renta es una cosita menor, ¿sí? Que uno dice a la larga, "Bah, igual esa plata se la repondrán por otro lado, ¿sí o no?" Pero uno dice, ¿cómo diablos puede pasar que tiene toda esa tierra y solo le reporta 30.000 pesos de ingresos? ¿Ah? A mí solamente explíqueme en eso y yo ya me quedo callado y me voy a dormir, ¿sí? Pero no ha sido capaz de justificar eso. Entonces, pues nada, de ahí para adelante, imaginen lo que puede pasar. Bueno, muchachos, pues esta era la Profe, despedida. ese Dime. dato, ese dato hay que enviárselo a los de la primera línea. Uy, imagínate, ¿ah? No, toca dejarlos quietos ahorita, muchachos, que este pico de la pandemia está muy duro, man. No podemos seguir exponiéndolos a ustedes en ese tipo de cosas. Esperemos a que esto se calme un poco
de la parte de la pandemia, mirar hasta dónde se puede llegar con vacunación y ya después miraremos, pero ahorita no es el mejor momento, ¿sí? Ya, yo creo que sentó un precedente, se cimbroneó el gobierno, pero no fue suficiente desafortunadamente. Pero no es momento de seguir poniendo más cadáveres jóvenes, porque a ustedes los necesitamos para otras cosas. Ustedes tienen que estar en esos puestos públicos, ustedes son los que tienen la responsabilidad. Ustedes deberían estar gerenciando empresas de estas públicas, estando como candidatos, ¿sí? A eso era lo que debería, por ustedes era que deberíamos estar votando nosotros, ¿sí? Entonces, pues muchachos, quería despedirme con esto. Quería agradecerles la constancia, agradecerles la dedicación que tuvieron para con la materia y de verdad que pues me voy muy contento con esto. Cuéntame, Sandra. Profe, nada, yo quería pues también aprovechar y agradecerle muchísimo. Sus clases son de las que más me han gustado y pues aprovechar para despedirme. Este es mi último trimestre, ha sido un gusto y un honor trabajar en sus clases, profe, y con los compañeros. Este trimestre me encontré con compañeros muy chéveres y pues quiero darles las gracias por eso. Y pues una crítica así para la universidad, profe, el tema de hoy fue genial. Entendí un poco más la declaración de renta y me voy con las gracias. No, muchas gracias, Sandra. Te agradezco mucho los comentarios, en verdad que eso son gratificantes. Y lástima que ya se vayan, muchos ya se van, lo tengo perfectamente claro. No sé, Daniel, ¿ya también sales este periodo? No, me faltan 2 materias. Ah, vaina. Nidia, Yuri, Profe, me Ana. falta solo una materia, pero ya tengo todo. Y el Ah, ¿y qué materia te falta? inteligencia emocional, Oh. ¿Cómo la más así tan dura. chévere? Sí, pero profe, muchas gracias. Aprovecho el Esa materia saludo. es súper. Me has dicho, Dios lo bendiga, siga así, con esa personalidad, que más que conocimientos, uno también, pues, se apega a la forma de ser del docente. Entonces, muchas gracias. Ay, muchas gracias, Nidia. Qué bueno eso. Pues nada, ¿no? Entonces les agradezco Sí, muchísimo. profe, y no se le vuelva a dañar el corazón, siga dándole positivo Ay, Sandra, no se a te los escuchó nada. No, no, es que por lo que no sé si de pronto hay algo de yo, internet. profe, Está como un robot. nosotros le volvimos a arreglar el corazón. Ay, perdona, no. Ah, sí. Alguien que traduzca. Que lo envíe por WhatsApp y aquí lo traducimos. Sí, qué pena, Sandra, es que se te Sí, profe, es escucha. el internet. Ay, No, qué te vaina. decía, profe, que te arreglamos el corazón otra vez porque el trimestre pasado te lo dañaron. Ay, sí, sí, sí. Uy, no me acuerdes de eso. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, los dejo para que vayan y descansen. Y pues los que se gradúan, mis felicitaciones. Y los que no, pues ahí nos seguiremos viendo. ¿Ok? Cuídense mucho, descansen. Gracias, profe, igualmente. Lo mismo, Ana, cuídate. Gracias. Chao, Feliz Yuri, que estés noche. bien. Lo mismo para ti.